Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de explicar un poco la continuación de los temas que hemos venido estudiando, entre ellos la resurrección general, la resurrección especial que ya estudiamos, y nos corresponde estudiar las primicias junto con la resurrección postmilenial y el milenio propiamente dicho. Con estas resurrecciones que hemos estudiado, abarcamos la totalidad de los eventos relacionados con la resurrección. Si usted tiene otro, por favor me lo hace saber. Antes de empezar, quisiera que inclináramos el rostro. Los que puedan arrodillarse lo pueden hacer. Vamos a colocarnos delante de Dios para que oremos. Oremos. Dios omnipotente, te damos gracias porque tu infinito amor se ha manifestado desde el mismo comienzo al crearnos perfectos. Gracias porque nos has dado la vida en abundancia. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es una promesa inagotable. Gracias por la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Bendice nuestros corazones, prepara la mejor actitud y disposición para aprender tu palabra. Que podamos ser humildes, que podamos aprender de todos y que todos podamos ser edificados como un solo cuerpo de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos venido viendo hasta el momento. Primero que todo, hermanos, vamos a dejar claro entonces la serie de acontecimientos que estamos por presenciar. Entre ellos estamos viendo que la resurrección general, independientemente de cualquier resurrección que sea, nosotros no vamos a resucitar con las mismas partículas con que morimos. Eso quedó claro. O sea, nosotros si morimos, esta misma carne no podrá resucitar. Las mismas partículas no podrán resucitar. Eso no nos lo dice la lógica ni la ciencia, ni se pueden romper las leyes físicas naturales. Pablo en 1 Corintios menciona que compara la resurrección como una semilla que cae a la tierra, se desintegra como cualquier semilla y brota no la misma semilla, brota un fruto nuevo, ¿sí? Así es comparada la resurrección. Muchos piensan que si usted murió en un accidente, así resucita. No, si usted muere, el acto de que usted muera, ya usted murió, ya usted cesó la vida, y lo que resucita será un cuerpo glorioso, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. No pueden ser las mismas materias, ¿ok? Ya lo hemos visto, lo hemos estudiado. Otra cuestión es que no vamos a resucitar en espíritu y no vamos tampoco al cielo en espíritu. Eso no es posible. Porque nuestra humanidad Dios hizo nuestra naturaleza para que fuera para siempre. Ahora, cuando la Escritura menciona que carne y sangre no podrá heredar el reino de los cielos, está haciendo Pablo menciones a esta carne y a este cuerpo pecaminoso. Por eso dice la Escritura que Dios nos dará un cuerpo glorificado semejante al cuerpo glorificado del Hijo del Hombre, ¿sí? Entonces, no podemos asumir de que Cristo en este momento es espíritu. Cristo tampoco es espíritu. Estamos haciendo como un repasito allí. ¿Cómo lo sabemos? Porque así como Cristo ascendió a los cielos, así mismo como subió, lo dijeron los ángeles, así mismo descenderá. También estudiamos muchas pruebas irrefutables de que en la resurrección de Cristo le dio hambre, Cristo comió con sus discípulos, Cristo le dijo: miren mis llagas, miren mis señales en mis manos, que un espíritu no tiene cuerpo ni carne como ustedes ven que yo tengo. Después de la resurrección, Tomás toca su carne, sus llagas y cree, porque vio y tocó y creyó.
Entonces Jesús no resucitó tampoco en espíritu y tampoco asciende en espíritu, porque Jesús toma la humanidad para siempre. Jesús no se disfraza de humanidad para tomarla por un ratico, no. Jesús tomó la humanidad para siempre y por eso dejó el Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo nosotros pudiéramos tener la omnipresencia de Dios. Por eso Cristo decidió ir al cielo y enviar al Paracletos o al Consolador. Cuando Cristo fue a ascender a los cielos, Él le dijo: os conviene que yo me vaya. ¿Por qué dice Jesús os conviene que yo me vaya si no hay nada más precioso que contar con la presencia de Cristo? Pues si Cristo no se iba a los cielos y seguía con sus discípulos después de resucitar como cuerpo, Él iba a estar en un lugar a la vez. Mientras que si ascendía al Padre, le era más fácil interceder en el santuario celestial desde su corporeidad y enviar al Espíritu Santo, que no está limitado en cuerpo, para que el Espíritu Santo pudiera estar en todo lugar y en todo momento. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que Él envía al Consolador, porque Él en cuerpo no lo podía lograr. ¿Listo? Hermano. Entonces Jesús en el cielo está en cuerpo. Sí, hermano. Así como Sí, como usted y como yo, pero en un cuerpo glorificado, o sea, es cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Porque así como Jesús, pues no vamos a detenernos. Yo tengo las grabaciones, hermano, cuando quiera, con mucho gusto lo puede estudiar con calma. Menciona de que mientras, dice las palabras de Dios, que mientras estaba hablando con sus discípulos, fue subiendo al cielo. Y eso significa que comió con ellos antes de subir, comió pez, comió pan, era carne. Y dice: ¿por qué os maravilláis? De la misma manera como lo habéis visto subir, así mismo bajará. Quiere decir que Él no fue transformado. La Biblia no menciona en ninguna parte que haya subido en espíritu. Por eso es que Cristo envía el Espíritu Santo, para que Él cumpla las funciones omnipresentes que Jesucristo ya no podía cumplir. Hermanito, y luego el hermano. Hermanito. Sí, usted, mi hermano. Sí. Hermano, yo quisiera que aclarara un asunto que usted antes hizo en cuanto a la resurrección. Sí. Elena White dice, no recuerdo la cita, que, por ejemplo, cuando resucita Napoleón, Hitler y todos los violentos que han muerto, y podríamos decir aquí en Colombia, Carlos Escobar, sí, todos los que han muerto, resucitarán en un cuerpo de pecado como murieron. No, sí. La gran diferencia de nosotros es correcto. Sí, señor. Sí. Gracias. Gracias. Sí. Los impíos resucitan como mueren. Tal como mueren. Exacto. Mientras que los justos, dice Colosenses, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con Él en el aire. O sea, nosotros vamos a tener esa transformación de eterna juventud y vamos a resucitar con esa lozanía, cosa que no van a gozar, los impíos no podrán resucitar con esas características que menciona Pablo en 1 Corintios 15, que dice que naceremos como un fruto nuevo, ¿sí? Que nace la semilla en la tierra y no nace la misma semilla que se enterró, sino que nace un fruto frondoso. Lo dice 1 Corintios, Pablo relaciona la resurrección, fuertes, un árbol frondoso con fruto nuevo, o sea que seremos un cuerpo completamente glorificado. Pero no pasará, gracias hermano por la sugerencia, es correcto y 100% cierto. Hermano. Mencionas que Jesús, cuando resucitó, estaba en cuerpo, sí, estaba en carne. Sí. Génesis capítulo 18 habla cuando vino el ángel de Jehová con 2 ángeles a donde Abraham y comieron también. Sí. Ahí entendería que ese es espíritu, pero tomando forma o cuerpo humano, que no pues es posible para él, pero pues
Quisiera como dar la presión que no tiene nada que ver la forma en que lo hace ahí con Sí. la forma en que hoy está Sí. actualmente. En ese, digamos que es fácil, digamos, los ángeles podrían tomar o forma de hombres, ¿no? Y visitarnos en apariencia de hombre y comer con ellos y todo. Pero Filipenses, sí. Sin embargo, Filipenses, capítulo 2 y Colosenses nos deja claro que Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros, se despojó de sus atributos, dices despojándose, asimismo toma forma de hombre, o sea, ahí ya hay una encarnación diferente a esas apariciones o parucías temporales, ¿sí? ¿Qué quiere significar eso? Que al Jesús nacer de María, el solo acto de nacer de María ya lo hace hombre 100%, completamente indudable, y adquiere ya todo lo que la herencia y el peso de la herencia corresponde. O sea, ya él acepta y toma las leyes de la naturaleza para siempre. O sea, él si nace de María, continúa como hombre en su muerte y en su resurrección. O sea, él no puede subir o ascender, porque entonces sería un disfraz. Y hoy en día, ¿de qué podemos valernos si ya Cristo no es hombre? O sea, ¿a quién acudimos? O sea, ese es uno de los grandes planteamientos que se generan en la teología. Muchos piensan que Jesús ya no es más hombre, sino que simplemente vino, se hizo hombre, cumplió su misión y otra vez volvió a tomar sus atributos como los que tenía antes. No, exactamente no, hermanitos. Lo pueden corroborar, pueden estudiarlo con más detalle. Esto que estoy diciendo está completamente respaldado por la Iglesia, por la Biblia, por el espíritu de profecía. Ahorita, si tenemos tiempo, podemos leer algunas citas donde corrobora de que Jesús tomó su humanidad para toda la vida. Y él perdió atributos de su divinidad. Uno de sus atributos es la omnipresencia. Ya Jesucristo no puede ser omnipresente. Jesucristo en este momento, por eso es que la Trinidad es tan perfecta, si lo hablamos desde el punto de vista de la Trinidad. Porque mientras el Padre hace una cosa, el Hijo hace otra y el Espíritu Santo hace otra. El mismo santuario nos enseña eso. En el atrio está Cristo en toda su función. Cristo está representado en el primer departamento o atrio. El Espíritu Santo está representado en el lugar santo, junto con Jesucristo, quien es el que intercede. Mientras Jesucristo intercede en el lugar santo por nosotros, el Espíritu Santo lo está haciendo en la tierra. Y en el lugar santísimo tenemos a Dios como juez que recibe todas las oraciones y toda la intercesión por parte de Jesús y del Espíritu Santo. Fíjense que la Trinidad es una unión perfecta. Entonces, si Cristo en este momento fuera Espíritu, pues Satanás tendría la excusa perfecta para decir, y a Jesús, miren, Jesucristo vino, tomó un disfraz, hace lo que hizo, porque como es Dios hace lo que quiere. No, Jesucristo vino como hombre, Jesucristo adopta su naturaleza, lucha como hombre, vence como hombre y le demuestra a Satanás de que como hombre se puede vencer. Por eso es que llega a ser el segundo Adán, porque vence en todo, en naturaleza 100% humana. Si no fuera así, tendría Satanás cualquier excusita para decir, Jesucristo no sirve como Mesías. No, yo tengo una pregunta en cuanto al texto que se tocó hoy en de Apocalipsis 1:7, cuando dice, ella aquí que viene con las nubes, y todo le verá, ese todo, ¿cómo se interpreta? Ahí estamos, si lo miramos dentro del punto de vista del contexto, nosotros estamos viendo que para entonces estarán los justos vivos, habrá un grupo de justos, mejor dicho, cuando Cristo venga van a haber vivos. Dentro de esos vivos, cuando Cristo venga, estarán impíos, estarán los justos vivos. Además de eso, se le añade la resurrección especial, los que le traspasaron, más la resurrección general. Ahí está hablando de todo el linaje. Ahí ya cubre y abarca todo el linaje. Sin embargo, los muertos, los otros muertos, o sea, los que siguen muertos,
esos no van a ver a Cristo sino cumplidos los 1000 años, que es el tema que vamos a estudiar ahora. Sin embargo, también lo van a ver. O sea, el hecho de que diga ahí todo ojo le verá. Es que si leemos lo que dice, ella que viene con las nubes y todo ojo le verá, entonces uno entiende que todo lo van a ver cuando viene. Pero si lo colocamos, claro, pero si lo colocamos dentro del marco natural de los acontecimientos que se mencionan en el Apocalipsis y respetando los eventos la secuencia de eventos que se están mencionando. Ahora, los impíos muertos también lo van a ver, pero no en ese momento necesariamente, porque sí lo van a ver venir en gloria, pero después del milenio, que también es otra venida inminente, ¿o no? Claro, después del milenio no solamente será inminente, sino que no solamente va a venir con los santos ángeles, sino que va a venir con los redimidos después del milenio. Y ahí es cuando resucitan los impíos, y ahí es cuando ya se completa el todo ojo le verá. ¿Sí? Muy bien. Eso, ya lo vamos a estudiar, lo que es el tema del milenio propiamente dicho. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Bueno, entonces vamos a empezar entonces. Bueno, otra cosa con respecto de la resurrección general queda clara, ¿cierto? No vamos a resucitar con las mismas partículas. Si usted, no importa si fue cremado, si murió, no importa, porque Dios no se vale de materia para crearlo de nuevo. Dios no se va a valer de esa materia para volverlo a crear, ni más faltaba. Dios lo que necesita es tierra para crearlo, y tierra es lo que hay. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, no existía Adán, simplemente tomó de la tierra y le da una identidad a eso que formó llamado Adán. Por lo tanto, cuando Dios resucite, no necesita ese polvito. ¿En qué terminamos nosotros? En una cosita que lo dan en una cajita. ¿Usted cree que Dios se va a valer de ese polvito, de ese material para volverlo a hacer? Dios no necesita indispensablemente esa materia para volverlo a hacer. Dios simplemente lo que necesita es polvo. Y para poder entender el proceso de creación de un nuevo cuerpo, pues es suficiente con entender cómo fue que Dios creó a Adán y Eva. Exacto, así mismo. Ahora, cuando Dios cuando Dios dice levantaos los que dormís en el polvo, ¿ustedes creen que Dios no dice y se hace? ¿Usted no cree? Ahora, los que escuchen su voz resucitarán, se levantarán de la tumba. Ahora usted dirá, bueno, sí, se levantarán de la tumba. Claro, ahí mismo, donde usted mismo murió, ahí mismo resucitará, pero repito, con el nuevo material, con esa tierra nueva. Tremendo. Ahora, aquí surgen muchas cuestiones. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con mis familiares que murieron en Japón? ¿O qué pasa con mi familiar que era un niño? ¿O qué pasa si tuve 7 mujeres y todas fueron salvas? Entonces, ¿voy a vivir en la tierra nueva con 7 mujeres? Exacto. Entonces ya estudiamos de que independientemente de dónde resucite usted, todos vamos a ser reunidos en una sola familia. Todos vamos a ser reunidos como una sola familia y recibiremos a Jesús ¿en dónde? En el aire. No importa el cabo de la tierra donde usted haya muerto, todos en el aire, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses, recibiremos a Jesús en el aire y nos iremos para siempre con el Señor Jesús. Ahora, con respecto a los niños, a los ancianos, dice la Escritura que el niño morirá de 100 años. ¿Qué quiere decir? Que dejará de ser niño. O sea, morir es dejar de ser. Eso es otra mala interpretación. Ahí dice, es que la Biblia dice que el niño morirá en la Nueva Jerusalén. No quiere decir morir de muerte, porque no va a haber más muerte, dice Apocalipsis. ¿Qué significa entonces que morirá? La mejor traducción es dejará de ser. O sea, si lo miramos desde el punto de vista morir como dejar de ser, es el niño dejará de serlo a los 100 años. O sea que el niño resucitará si murió niño, o si está niño cuando Cristo venga y aparezca, pues él tendrá su niñez común y corriente hasta alcanzar todos la misma loza, la misma juventud, la misma eterna juventud, la misma estatura y la misma edad, digámoslo de cierta manera, porque dice la Escritura, el niño dejará de ser a los 100 años. ¿Sí? Entonces sí nace niño.
Sí, sí, usted... Claro, resucita como... No se quedará niño para toda la vida, no. O sea, ahí dice la escritura. ¿Quieren que lo leamos? ¿Sí? Vamos a leerlo, por favor, que me parece importante. Eso, gracias. Segundito que estoy aquí. ¿Tienen la cita alguno allí a la mano, por favor? Que... Sí, lo que dice, ¿cómo dice? Sí. Allí no habrá niños que mueran a los pocos días, Eso. ancianos que no completen su vida. Eso es. Morir a los 100 años, Isaías 65:20. Vamos a leer lo que es que ese me parece importante, por lo que ustedes vean que todos alcanzaremos esa estatura normal. Isaías capítulo 65. Morir a los 100 años será morir joven y no llegar a los 100 años. ¿Dónde está ese? Es el 65:20. Bueno, Isaías 65:20 dice: no habrá allí niño que muera de días. Entonces, primero que todo, el niño no va a haber más muerte, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Fíjense que aquí uno dice, pero entonces, ¿por qué dice la escritura que el niño morirá de 100 años? Esa no es una traducción correcta, porque la traducción correcta que en el hebreo aparece es dejar de ser. Ahora, si usted lo mira, por ejemplo, dice, el niño dejará de ser a los 100 años. O sea, ¿cuándo alcanzará su plenitud el niño? Digámoslo, a los 100 años, es decir, se desarrollará, crecerá común y corriente, pero a la edad de 100 años dejará de ser para ya continuar con su vida, continuar con esa eterna juventud. Y dice aquí, y el pecador de 100 años, bueno, eso ya es la otra interpretación, dejará de serlo a los 100 años y será maldito. Aquí donde dice, versículo 21, edificaremos casas, morarán en ellas, plantarán viñas, comerán de sus frutos, etc. Ahora, fíjense que otra cuestión aquí interesante para notar es que nuestro hogar en el cielo es de paso. O sea, nuestro hogar no será el cielo para siempre. Exactamente. Nosotros solamente estaremos en el cielo en un periodo específico, cumpliendo una misión específica. Ya lo vamos a ver. Ahora, después de esos 1000 años, ahí sí dice Apocalipsis 22 que descenderá la nueva Jerusalén a la tierra, y este hogar sí será para siempre nuestro hogar. O sea, este hogar renovado y restaurado. Exacto, entonces este mismo lugar será nuestra tierra para siempre, gloria a Dios, no el cielo. En el cielo estaremos solo 1000 años, ¿sí? Entonces que eso también quede claro. Bueno, entonces vamos a qué otra cosa quería comentarles. Con respecto a la resurrección especial, para hacer algunas aclaraciones que me fueron ahí surgiendo. Hermanos, la resurrección general, cuando Cristo ya esté encima, digámoslo de cierta manera, cuando Cristo ya esté ahí pues a nuestra vista, ya cuando estamos viéndolo todos, es ahí cuando se escuchará la voz del arcángel, la voz de la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, lo que quiero decir es que la resurrección general no gozará de ver los acontecimientos, o cómo me explico, lo que va a pasar. ¿La qué? Exacto. Exacto. Todo lo que es el evento propiamente dicho, el acto de Cristo venir, que vemos la nubecita pequeña y se va agrandando y los cielos se abren, eso solamente lo gozarán los que estén vivos justos, los que le traspasaron, y la resurrección especial. ¿Sí? Eso era lo que quería como aclarar, porque para que no creen dudas, hermanito. Yo ahora me he puesto a pensar en la vida de Jesús y me confundo. Tranquilo. Por ejemplo, dice que cuando Jesús venga va a haber terremotos, temblores, sí, etcétera, muchas cosas. Sí. Entonces, los justos en ese momento, cuando venga Jesús, ¿cómo
Mire, hermanita, primero que todo, las plagas no serán universales. Porque si las plagas fueran universales, se extinguiría la raza humana muy pronto, se moriría muy pronto y no podrían ver, o todos moriríamos y no podríamos presenciar el acto de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, las plagas son locales. Como segunda medida, Elías, la historia, ¿cuántos se acuerdan de la historia de Elías? Cuando estaba en persecución, que estaba siendo perseguido porque pronto lo iban a matar. Y él huyó, ¿se acuerdan que él huyó? Eso es un acontecimiento profético que le acontecerá también a los hijos de Dios. Si es necesario, hermana, Dios mismo mandará a los cuervos a que nos alimenten. Los ángeles, si es necesario, nos alimentarán, nos cuidarán. A los justos no nos pasará absolutamente nada. Amén. Todas las plagas que ocurrieron en Egipto acontecieron a todo Egipto, mientras que Israel no fue tocada por una sola. Eso significa, por ejemplo, mientras Egipto veía el agua en sangre, o sea, esos son milagros. El pueblo de Israel podía tomar agua pura, si fuera posible, del mismo río Nilo. O sea, Dios cuidará, esté por segura, hermana, que Dios cuidará a sus hijos y no les pasará absolutamente nada. Gloria a Dios. Mientras que los impíos y todo lo demás van a tener que pagar sus consecuencias. Bueno, entonces vamos ahora sí con las primicias. Resulta, hermanos, que las primicias fueron resucitadas por Cristo inmediatamente después de que Jesús resucita. Cuando Jesús resucita, Jesús no resucitó solo. ¿Sí sabían eso? Jesús resucitó con unos cuantos más. Ahora, estas primicias, en cuanto a la cronología de tiempo, son los que resucitan inmediatamente. Cristo resucita. La gran pregunta que surge es, ¿por qué resucitan estas primicias con Cristo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué por qué no resucitó solo? ¿Por qué tuvo que resucitar a un grupo de justos juntamente con Cristo? Yo quiero que, primero que todo, quiero que lo leamos para que ustedes estén contextualizaditos. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo Mateo. Bueno, vamos, si miramos desde el versículo 46, leemos y dice: y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní, que en hebreo significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: este es el Mesías, Elías. Al instante, corriendo unos de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Y los otros decían: deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué cosa? Exhaló o entregó su espíritu. El versículo 51 dice: y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. A propósito, quiero contarles una cosa, hermanos. En el momento en que el velo del templo se rasga, ¿ustedes saben por qué el velo del templo se rasga? Ya no había más sacrificios. El velo del templo se rasga, vamos a clasificarlo en dos. Terrenalmente, el velo del templo se rasga, indicando así de que ya no sirven más los sacrificios de los corderos, y ya Cristo cumple perfectamente la promesa de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ahora, espiritualmente, si aplicamos este principio, ustedes se han dado cuenta de que el tabernáculo tenía ¿cuántas puertas? Puertas. Vamos a ver, vamos entrando. Tenemos la puerta de la entrada, es una. Usted entra y ya está en el altar de sacrificio, en el lavacro. Sigamos avanzando y nos encontramos ¿con qué? Con otra puerta. Si seguimos, ¿qué se encuentra en el lugar santo? Está el pan de la preposición, la mesa, el candelabro de los 7 brazos, y al frente, justamente al frente, tenemos el altar de incienso. Y luego, si seguimos avanzando, hay otra ¿qué? Otra puerta que divide el lugar santo del Santísimo. Por lo tanto, ¿cuántas puertas hay? 3 puertas. Muy bien. Ahora, ¿por qué 3 puertas? Y aquí dice que el velo del templo se rasga. ¿Por qué 3 puertas? ¿Y por qué se rasgan las cortinas? ¿Qué pasa cuando usted tiene una cortina y usted qué pasa si la rasga? ¿Qué pasa? Ve libremente lo que está en la siguiente pieza o en el siguiente departamento. Cuando Cristo muere, indica así que ahora tenemos libre acceso al Padre a través de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, hermanos, miren la belleza. Ya no hay una puerta de división que me impida ver y entrar a la inmediata presencia de Dios el Padre. Porque gracias a los méritos de Jesucristo, yo puedo ir confiadamente ¿a dónde? Al trono de su gracia. Gloria a Dios. Pero además de eso, el velo del templo se rasga, indicando así de que Cristo no solamente empieza, en el momento en que Cristo muere, no solamente empieza una obra de su ministerio en el lugar santo. O sea, Cristo muere en el atrio, ¿sí o no? ¿Sí? Luego, ya terminó esa obra. Luego, ¿qué sigue? La obra del lugar santo. ¿Y qué era lo que se hacía en el lugar santo? La intercesión, ¿sí o no? Al velo estar rasgado, ¿será que tenía que entrar de un lado al otro o estaba en la inmediata presencia de Dios el Padre? Estaba inmediatamente en la presencia de Dios el Padre. Por lo tanto, Cristo, cuando pasa al lugar santísimo a hacer la última obra y la última fase de su ministerio, ¿invalida la obra del lugar santo? O sea que ya no intercede más por los hombres porque pasa ya al lugar santísimo. O sea que se le añade una función a su ministerio. Por eso el velo del templo se rasga. Bueno, vamos ahora al versículo 52. Y los sepulcros fueron abiertos. Miren ustedes, Mateo 27, 52 dice: y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Resucitaron muchos de los que estaban dormidos? Aquí dice que sí. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron ¿a qué? A muchos. ¿Cuántos fueron los que resucitaron? Muchos. Y además aquí dice que después de su resurrección aparecieron ¿a quiénes? A muchas personas. Resucitó entonces Jesús unas primicias, un grupo de santos, y dice que se aparecieron a todos a la ciudad. Bueno, ¿por qué Jesucristo resucita a este grupo y no resucita solo?
para confirmar que era el Hijo de Dios. ¿Qué más? Derrotando el poder de la muerte. Derrotando el poder de la muerte. Que dice el profeta Isaías que después de su muerte él vio el fruto, Isaías 53:1, vio el fruto de su trabajo. Esa era una profecía que se cumplió en ese momento. Exacto, todas las respuestas son correctas. Vamos a darle un orden simplemente. Primero que todo, hermanos, si miramos el contexto de la situación que estaba viviendo Cristo en ese momento, resulta que Cristo estaba presenciando uno de los problemas teológicos más delicados en ese entonces, y era el problema de la resurrección. Los judíos no creen hasta el día de hoy, imagínense, los judíos creen es en la reencarnación. Propiamente hablando, los saduceos son los que no creen definitivamente en la resurrección. Fue tanta su incredulidad que trataron de poner a prueba a Jesucristo y le preguntaron, bueno, si la resurrección realmente existe, entonces, ¿qué pasa con el hombre que tuvo 7 mujeres y las 7 mujeres son salvas? En la tierra nueva, ¿esas 7 mujeres van a vivir con este hombre? Entonces Jesús les dice, necios, no habéis leído la Escritura. En el cielo dice, no, ni se casan, ni se dan en casamiento, sino que seremos como ángeles. Ahora fíjense ustedes, ¿Jesús invalidó la resurrección? Jesús no la invalidó. ¿Será que Jesús dijo, están interpretándolo mal? No. Jesús simplemente está diciendo, habrá una resurrección como ustedes lo han dicho, pero en el cielo ni se casan ni se darán en casamiento, el tema que también estudiamos en la clase pasada. Bueno, resulta que para mostrar al mundo el gran suceso, miren esto tan interesante, para mostrar al mundo el gran suceso de la resurrección que sería venidero, así como el caso de Moisés y Elías, diríamos, ¿por qué ellos? Moisés estaba presente representando a aquellos que serán resucitados de entre los muertos en la segunda venida de Cristo. Y Elías, que fue trasladado al cielo sin ver muerte, representa a los que estarán vivos en la tierra en el mundo en la segunda venida de Cristo. O sea, tengan en cuenta de que cuando Cristo resucitó las primicias, ya antes había resucitado a a Moisés, se había llevado a Elías y se había llevado a Enoc. ¿Usted sabe por qué Elías y por qué Moisés? Elías muere y resucita. Moisés, lo sé. ¿Ustedes saben qué representa a Moisés? Los muertos que mueren y resucitan, ¿verdad? Y Elías, los que nunca verán muerte. Los que no van a ver muerte, exactamente. Ahora, los saduceos, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una secta de judíos que diferían materialmente en la fe de los fariseos. Los fariseos colocaron sus tradiciones al nivel de la ley de Dios y con frecuencia sus tradiciones ocupaban inclusive el lugar de la ley de Dios. Jesús había denunciado ya que se invalidaban la ley de Dios por sus tradiciones, ceremonias externas de diversas abluciones, ayunos y oraciones. Negaban también la existencia de los ángeles, los saduceos, y de la resurrección del cuerpo, algo que los fariseos creían firmemente. Los saduceos rechazaban la doctrina de una vida futura con sus premios y sus castigos. Imagínense ustedes en la situación que estaba Jesús en ese momento. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí. Imagínense la pelea que había en ese momento. Y ellos, bueno, ¿quién tiene la razón? Decían unos. Jesucristo no solamente resucitó como prueba irrefutable a Lázaro, ¿o no? Lo resucitó. Hermano, era tanta la incredulidad, hermanos. Dice,
por el poder del diablo hace esos milagros. Decía, ¿cómo les parece? Estaban tan enceguecidos los fariseos, estaban tan enceguecidos los judíos, que decían, es que eso no lo hace el poder de Dios, es poder de Belcebú, al que tú echas demonios. Y Jesús le dice, imagínense la tristeza de Jesucristo. Un demonio no puede echar otro demonio, les decía Jesús. ¿Cómo me van a decir ustedes? Y ahí es cuando dicen, habla contra la blasfemia, contra el Espíritu Santo. Jesús les dijo, miren, hablen de mí lo que quieran, pero no hablen del poder que tiene el Espíritu Santo. Y cualquiera que hable contra el Espíritu Santo será anatema, es un blasfema contra él. No tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Entonces, imagínense, yo creo que si Jesús hubiera resucitado solo, pues tanto así que Jesús resucitó, ¿y qué pasó? No creyeron, dijeron los discípulos, se lo robaron. Y le dieron a los soldados dinero para que dijeran mentiras. ¿Ustedes no creen, hermanos, que esto es un pecado muy grave? Jesucristo mismo, hombre, resucitar y no creerles. Pues Jesucristo le tocó, digámoslo de cierta manera, resucitar a una multitud. A ver si con una multitud, si con esos muchos no creían. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Yo creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? Estamos viendo los milagros de Dios. Estamos viendo todas las manifestaciones de Dios. Estamos viviendo en los últimos tiempos, hermano, en las uñas de la estatua de Daniel 2. Estamos viviendo los últimos acontecimientos de la historia y no creemos que la venida de Cristo es inminente. ¡Qué barbaridad! Ahora, lo más interesante de este asunto es que estas primicias no volvieron a morir. No, señor. Ustedes sabían de que Cristo resucitó esas primicias y no volvieron a morir. ¿Ustedes saben por qué no volvieron a morir? Para que cuando Cristo venga en gloria, va a venir con esas primicias. Para que los que le traspasaron y negaron hasta la muerte, y ni así creyeron, los vean en las nubes, a ver si así creen. Y han pasado miles de años, a ver si así creen. Y eso va a ser un argumento poderosísimo y completamente les callará la boca a todo el mundo que no creyó. Usted dice, ¿dónde dice semejante herejía? Hermanos, estas primicias no murieron. Se fueron con Cristo para el cielo cuando resucitó. Y lo hizo y lo hará por eso, por la incredulidad del hombre. Es más, ya lo vamos a ver con la Biblia, tranquilos, y con el espíritu de profecía. Es más, vendrá con las primicias. Vendrá con las primicias y vendrá con muchas otras señales. Es más, dice, usted se imagina cuando, es que hermano, yo no me imagino, solamente cuando veamos resucitar a Herodes y toda esa gallada, yo creo que eso ya a uno le da, eso es un acontecimiento hasta espantoso. ¿Sí? Ya les digo. Yo creo que eso es un acontecimiento impresionante. Ahora, cuando Cristo muere, resucita esas primicias, la Escritura dice aquí, vamos a Mateo 27, 53. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Por qué aparecieron a muchos? Para testimonio. ¿Ustedes creen que creyeron después de eso? Muchos sí, muchos no.
Hermanos, les voy a decir esto. La gran mayoría, miren ustedes lo triste de esta historia. La gran mayoría del pueblo judío no aceptó esa resurrección de cautivos. ¿Cómo lo sabemos? La persecución de la iglesia primitiva. ¿Ustedes creen que si hubieran aceptado la resurrección de Cristo, hubieran perseguido la iglesia primitiva como lo hicieron? ¿Hubieran matado a los apóstoles como lo hicieron? Nunca. Hermanos, eran unos enemigos acérrimos, no querían saber, querían destruir por completo a Jesucristo y a esa plaga de cristianos, porque así le llaman. Ahora, ¿saben qué es lo más triste? Ellos por querer, y miren ustedes desde el punto de vista de la historia, ellos por querer destruir a Jesucristo y el nombre de Jesucristo y a todos sus discípulos, mencionaron sin querer a Jesucristo en el Talmud. ¿Eso qué significa? Resulta que uno dice, bueno, ¿será que Cristo realmente sí fue histórico? ¿Será que hay alguna evidencia de que Jesús existió aparte de lo que dice la Biblia? ¿Nunca se hicieron esa pregunta? Pues resulta, hermanos, que sí. Flavio Josefo, Séneca, muchos historiadores del primer siglo mencionan a Jesucristo como un hombre histórico. Interesante. Y los judíos, sin querer, queriendo, mencionan a Jesucristo y ya lo vuelven, por solamente mencionado en un Talmud extraordinario, en un libro que es aparte de la Biblia, ya lo vuelven histórico. O sea, confirman la historia de que Jesucristo existió con solamente mencionaron el Talmud. Tremendo. Su odio era increíble con Jesucristo. Su odio era tan espantoso que persiguieron la iglesia. Ahora, Jesucristo se los lleva para el cielo, para que cuando vuelva, los que lo vean, los que le traspasaron, como se le presentaron a muchos, ¿ustedes creen que no los van a reconocer cuando vengan las nubes del cielo? Claro. ¿Y ahora qué excusa van a tener? Ninguna. ¿Cómo sabemos que se fueron para el cielo? Aquí viene el texto bomba. Eso es lo que quieren saber hace una hora. Vamos, hermanos, primero que todo al Salmo capítulo 68. Resulta que este salmo es un salmo de victoria. Este salmo habla de un rey, del rey de Jerusalén, que conquista a los reyes enemigos, ¿cierto? Y el Salmo 68 menciona un versículo muy clave que nos va a dar la luz para entender que realmente fueron llevados estos cautivos con Cristo al cielo. Salmo 68, versículo 17. Aquí está hablando, dice, los carros de Dios son 20,000. O sea, aquí está hablando de una victoria de un rey que anda en sus carros y dice, y más millares de ángeles. El Señor está entre ellos como en el Sinaí, así en el santuario. Aquí se está mencionando la victoria de un rey que conquista el Sinaí, que conquista el santuario, que conquista nuevamente sus tierras. Pero ustedes sabían, hermanos, que era costumbre, ustedes ya lo saben y me van a decir que sí, por favor digan que sí, que los reyes cuando tomaban cautivo un reino, ellos no se venían con las manos vacías, ellos saqueaban, ¿verdad? Tomaban lo que encontraban y se lo llevaban para su reino natal. Y miren lo que dice el versículo 18. Subiste a lo alto, o sea, ese rey se posesiona como rey después de conquistar el Sinaí. Cautivaste la cautividad.
A unas versiones dice, llevaste a los cautivos, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habites entre ellos, Ja Dios. Ese Ja Dios es Jehová, otra forma de mencionar. Ahora, la traducción en hebreo para decir llevaste cautivo es la palabra Shabitá Shebi. ¿Qué significa Shabitá Shebi? Literalmente, ser capturados los cautivos. O sea, el rey conquista el Sinaí, toma unos cautivos y se los lleva. ¿Dice ahí o no? Y uno dice, ¿se los lleva para dónde? Pues se los lleva para su reino. ¿Sí o no? Siéntense, porque aquí viene. Usted dice, bueno, pero eso no tiene nada que ver. Eso no... Pues esta parábola, esta ilustración que aquí les estoy mencionando, Pablo la usa en la resurrección de Jesucristo. ¿Sabían eso? Pablo usa este mismo versículo y esta misma alegoría. Abran bien el ojo, hermanos. Pablo usa esta misma alegoría para mencionar de que cuando Cristo muere, Cristo resucita, sube a los cielos, asciende a lo alto, pero no sube solo. Toma cautivos a algunos como premio, como trofeo de que Cristo es el vencedor. Dice, bueno, ya bótalo, ¿dónde dice eso? Vamos al texto bomba ahora sí. O sea, este era como el puente, como la cama. Siéntense bien, hermanos. Sí. Efesios capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice? Por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. ¿Está mencionando el mismo pasaje de Salmos? Sí. Aquí está aplicando este versículo a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Resulta, hermanos, ¿qué significa llevar cautivo entonces? Resulta que llevar cautivo puede significar tomar cautivo, capturar, atrapar. ¿Qué cosa? La cautividad. ¿Qué significa la cautividad? O sea, la expresión llevó cautivo a la cautividad puede traducirse como llevó cautivo a los que estaban cautivos. Pregunta, ¿subió solo Cristo al cielo? ¿Y estaban cautivos de qué? De la muerte, hermano. De la muerte. Les voy a leer un pasaje del Espíritu de Profecía donde menciona este acontecimiento. Dice así: deseado de todas las gentes, página 730. Cuán apropiado fue que Jesús hiciera salir de la tumba juntamente consigo a algunos de los cautivos a quienes Satanás había mantenido en la cárcel de la muerte. Estos mártires, escuchen, estos mártires salieron con Jesús dotados de inmortalidad y más tarde ascendieron con Cristo al cielo. Tremendo. ¿Cómo les parece? Ya no me apedrean, hermanos. Ya no me vayan a apedrear. ¿Subió solo al cielo Cristo? No. ¿Por qué subió a estos cautivos? ¿Por qué llevó consigo a estos cautivos de la muerte? Para cuando Él regrese,
todos esos saduceos, fariseos, incrédulos, digan, oye, ese no era el hijo del que vendía el pan. Ese no era el vecino que resucitó cuando Cristo vino. Mirá, ¿dónde ve? Mirá. Bayuno, ¿no? Mirá, ahí viene. Míralo. Ese no era el que vendía el pan. Va a ser una prueba irrefutable de que Cristo resucitó no solamente a unos, sino que llevó consigo a unos que estaban cautivos como premio, como trofeo de que Cristo es el Rey de este planeta Tierra. Salmos, acabamos de leerlo, de que el Rey no se iba solo en su conquista. Cristo al resucitar es una conquista extraordinaria. ¿No les parece, hermanos, que conquistar la muerte es una conquista para Jesús? ¿No les parece que ya la muerte no tiene potestad sobre ninguno? ¿No les parece es una maravilla? Cristo, al ser victorioso, al ser vencedor de la muerte, Él, al conquistar ese reino de la muerte, ¿sube solo al cielo? Y le dice, Padre, ya conquisté la muerte. No, Él toma un botín, Él toma lo que está a su mano, a su paso, y resucita. Dice ahí que resucitaron muchos de los que mueren en el Señor. Qué privilegiados, ¿verdad? Qué privilegiados estos que resucitaron. Ahora les voy a leer lo que dice el espíritu de profecía, como para recrear esta escena tan esplendorosa. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? ¡Qué maravilla! Miren lo que dice el espíritu de profecía. Esto lo vamos a encontrar en Primeros Escritos 183. Primeros Escritos, página 183. Miren esta preciosura. Entonces, fíjense que primero vimos bíblicamente, por eso es importante. Yo les doy un consejo. No prediquen primero al espíritu de profecía. ¿Ustedes qué ven que yo hago primero? Primero la Biblia, miramos si en la Biblia está. Es que, hermanos, toda la escritura puede ser comprobada sin el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es una ampliación, es un apoyo, es un soporte, es una luz menor. Pero no hagan de eso la luz mayor, sino la luz menor. Entonces, ustedes han visto que yo termino es con un parrafito que soporta la idea, pero necesitamos es estudiar la Biblia. Lo que pasa es que nos estamos volviendo perezosos. Como el espíritu de profecía comenta toda la Biblia, pues yo la leo y ya, y me resume, ¿sí? Pues ayúdenme, ¿qué? Me ahorro el trabajo. Ayúdenme, no me dejen ahí, me ven ahí ahogado y no me ayudan, hombre. No me auxilian. Me tomo un sorbo de agua porque después de esto es una belleza. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por este mensaje? Amén. Primeros Escritos, página 183 dice: cuando Jesús pendía en la cruz, exclamó, consumado es. Las peñas se hendieron, tembló la tierra y se abrieron algunas tumbas. Al resurgir el triunfante de la muerte, al resurgir triunfante del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, algunos de los justos muertos, obedientes a su llamado, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Amén. ¡Qué maravilla! Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Miren esto. Fueron santos escogidos de todas las épocas. Por eso se llaman primicias. Él escogió de todas las épocas a unos. Desde la creación hasta los días de Cristo. ¿Cómo les parece? De modo que mientras los príncipes, aquí viene, de modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas un cierto número de santos
para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Gloria a Dios. ¿Ven ustedes por qué resucitó unas primicias? Hombre, ¿cómo es posible que haya resucitado a uno, hermano, desde la misma época de la creación y ni así creyeron estos fariseos? ¿Cómo es eso, hombre? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que hayan visto a una persona mucho más alta, grande, diferente? ¿Y tú de dónde eres? Yo soy vecino de... No, ¿cómo? Si yo dónde estoy. Imagínense esa escena. ¿Y tú quién eres? No, pues yo. ¿Y dónde está mi abuelo Adán? ¿Lo han visto? Imagínense, ni así creyeron. ¡Qué barbaridad! Mire lo que dice Primeros Escritos 184. Los resucitados diferían en estatura y aspecto. Oiga, miren eso. Hasta en aspecto y en estatura diferían. Pues unos eran más nobles que otros. O sea, unos eran así. O sea, ¿usted me entiende? Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerándose con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidentes al poder de Satanás. Por eso Cristo también los resucita, para que comparen. Miren lo que puedo hacer. Puedo resucitar al mismo Adán. Miren la belleza de hombre. Ahora compare con uno resucitado en esta época. Y aún así, ¿ustedes siguen de incrédulos? Miren esto. Los que habían vivido en los días de Noé y Abraham. Miren esto. Parecían ángeles comparados a la generación actual de ese momento. Entonces, ¿cómo estaremos hoy en comparación con los días de antaño? Yo no me imagino, hermanos, nosotros, usted, que se cree el orgulloso, el más chacho de la iglesia, el más hermoso. Yo no me imagino cuando vea el porte de Adán. Chicas, por favor, conténganse. ¿Y usted de qué se ríe, mi amor? Mucho cuidado. Cuidadito. Los que resucitaron desde los días de imagínense, resucitaron también en la época, unos de la época de Noé y Abraham, y esos eran comparados como ángeles. Imagínense la belleza de lo que resucitó. Y ni aún así estos saduceos y estos judíos y ¿qué más? Y los fariseos y los saduceos ni así creían, hermanos. Qué barbaridad. ¿Ya lo repetí? Bueno, no importa. Miren esto y termino con este. Los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús se aparecieron a muchos, diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaran, había resucitado de entre los muertos, y en comprobación de sus palabras declaraban: nosotros fuimos resucitados con él. Atestiguaron que por el formidable poder de Jesús habían salido de sus sepulcros. A pesar de los falsos rumores que se propagaron, ni Satanás mismo, ni los ángeles, ni los principales sacerdotes lograron ocultar ni callar el inminente suceso de la resurrección de Jesús y de las primicias. Tremendo. ¿Ustedes habían escuchado este tema antes? ¿Cómo les parece? Verdades que se están perdiendo, se están volviendo polvorientas,
Esto hay que restaurarlo, hermano. Predicadores, esto hay que rescatarlo. Estos temas tan tremendamente lindos y esperanzadores. También Jesús se apareció, miren esta lindura, cuando Jesús fue a irse para el cielo, los discípulos estaban tan descorazonados, hermano, que se reunió con sus discípulos. Miren la belleza. Ahí estaban la multitud de cautivos, ahí estaban los apóstoles viendo cómo subían. Y dice aquí, también Jesús se apareció a sus entristecidos discípulos, disipando sus temores e infundiéndoles jubilosa alegría. ¿Ustedes creen que los discípulos, después de ver semejante acontecimiento, hermanos, no iban a predicar con poder? Que así murieran, iban a ver a resucitar. Por eso es que Pablo, hermanos, dice, si Cristo no viviera en mí, vana sería mi predicación. Para mí todo es estiércol. ¿Así dice o no? Para mí todo es estiércol. Tremendo. Si Cristo no vive en mí, todo es estiércol. Qué tremenda esperanza la de este hombre. Lo apedrearon muchas veces, lo metieron en la cárcel, lo mayugaron, le pegaron, quedó ciego, lo insultaron, no solamente a Pablo y muchos otros. Hermanos, ellos recordaban estas preciosas promesas y las tenían vívidas en su mente. Por eso también resucitó a los cautivos, para que fuera una esperanza poderosa para sus discípulos. ¿No dicen amén? Amén. Qué lindura, qué preciosura. Ahora nuestra esperanza, nuestra fe es esa: vivir por la fe, luchar por la fe. Bienaventurado el que no viendo cree. Usted, hermano, no ha visto nada de esto, pero solamente si lo cree por fe, nosotros también seremos los bienaventurados que verán venir a Cristo en gloria. Amén. Amén. We're going to finish here. We're going to sing, we're going to pray, and we're going to continue with the next test, with the next preaching, right? Vamos a terminar aquí. Vamos a cantar. Vamos a unos 2 o 3 himnos y entramos con nuestro último tema, que es la resurrección postmilenial. ¿Qué les parece? Dios los bendiga, hermanos. No se muevan de sus asientos, porque ya regresamos. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a cantar, vamos a cantar.